Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una transmisión más de El Espacio desde Casa, un proyecto realizado por el Programa Espacial Universitario de la UNAM, en donde hablamos de diversos temas enfocados a la tecnología espacial en la Agenda 2030 de la ONU. El día de hoy tenemos el agrado de recibir a nuestro invitado, que es el doctor Juan Claudio Toledo Roy, quien es académico del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. ¿Qué tal, Juan Claudio? ¿Cómo estás? Muy Hola, buenas hola. tardes. Hola, Sergio. Hola a todo el auditorio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien. Nos es muy grato recibirte aquí en esta sexta emisión de El Espacio desde Casa. Y bueno, ¿qué te parece si nos platicas qué tipo de trabajo realizas, en qué has estado trabajando últimamente, para que las personas que están siguiendo esta transmisión puedan enterarse más de lo que tú realizas? Sí, claro que sí, Sergio. Soy investigador del Instituto de Ciencias Nucleares en la UNAM. Soy físico de formación y de hecho hice astrofísica por un buen tiempo también durante el posgrado. Pero ya después de terminar mi grado, estuve trabajando varios años en el Centro de Ciencias de la Complejidad, que es un centro de investigación de aquí en UNAM, bueno, en UNAM, que se dedica a juntar gente de muchas disciplinas diferentes para atacar problemas complejos, problemas que requieren aproximaciones de disciplinas muy distintas. Y ahí estuve trabajando en los últimos años en temas de cambio climático. Entonces, analizando datos reales de la Tierra, de cambio climático, para tratar de encontrar patrones, tratar de explicar lo que está pasando con el planeta, ¿no? Tratar de ver si hay una forma, como digamos, matemática de medir la salud del planeta en términos de cambio climático, ya que podría conducirnos el dañar esa salud. Y también, por otro lado, estuve trabajando el año pasado y todavía en rastrear el sargazo en el Caribe mexicano a través de imágenes satelitales. Entonces, también eso es algo que he estado haciendo muy recientemente con un equipo del UNAM también. Ok, qué interesante. Son equipos, me imagino, muy grandes. Pues el equipo, digamos, de C3, no tanto, algo como, de hecho, menos de 10 investigadores trabajando en el tema, ¿no? Órale. Porque trabajamos en muchas cosas en el centro. También hay mucha gente que trabaja en cosas de salud, por ejemplo, ¿no? Y también he participado en algunos proyectos de ese tipo. En lo del clima realmente éramos como un pequeño núcleo de físicos trabajando en varias ideas ahí. Y en Sargazo, de hecho, el equipo se formó medio espontáneamente, les platico un poco más adelante, ¿no? Pero de un concurso que se lanzó por parte del gobierno francés. Aquí en México también hubo una convocatoria y nos escribimos algunos conocidos a eso y pues al final logramos sacar un proyecto interesante de eso. Ahora les platico un poco más sobre eso. Vaya, suena extremadamente interesante y bueno, nos dará mucho gusto escuchar más sobre ese tipo de trabajos colaborativos. Bien, el día de hoy, amigos, vamos a hablar acerca de tres objetivos de desarrollo sostenible, que son el 13, el 14 y el 15, que es acción por el clima, vida, ecosistemas terrestres y también los marinos. Son temas que hemos tocado con anterioridad en esas mismas transmisiones, pero el día de hoy lo veremos a través de la perspectiva del doctor Juan Claudio. Y bueno, para comenzar hablaremos acerca de un tema del cual ya se ha hablado pues mucho en las últimas décadas, pero parece ser que no ha sido lo suficiente, porque es un problema que se viene muy fuerte y que puede tener repercusiones para prácticamente toda la humanidad. Y bueno, hablemos sobre esto, ya que, por ejemplo, no hay ningún país en el mundo que haya experimentado estos dramáticos efectos del cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son 50% superiores a los niveles que se tenían en 1990. Además, el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman las medidas adecuadas y justo ya, prácticamente en este momento. En cuanto a pérdidas, por ejemplo, materiales y de lamentables vidas, podemos hablar que las pérdidas anuales promedio causadas por catástrofes relacionadas al clima alcanzan cientos de miles de millones de dólares. Esto sin mencionar, como les decía, el impacto humano, ya que de esas catástrofes el 91% son relacionados al clima y entre 1998 y 2017
tomaron la vida de poco más de 1.3 millones de personas y dejaron a alrededor de 4.400 millones de personas heridas. Entonces vemos que son abrumadores estos datos, si consideramos la cantidad de muertes y la cantidad de heridos. Y también los humanos hemos causado aproximadamente el calentamiento global, que ha aumentado aproximadamente 1 grado por encima de los niveles preindustriales, esto a nivel mundial, y que se estima que el mar está aumentando su nivel aproximadamente 20 centímetros desde 1880. Entonces, sumamente estamos en un peligro cada vez mayor, y que de no hacer algo al respecto, se espera que el nivel del mar aumente entre los 30 y los 122 centímetros, esto para el año 2100. Puede sonar un tiempo muy distante, pero todo este proceso que llevaría nos dejaría a los humanos en una situación muy complicada. Y bueno, basta mencionar tan solo el problema de la epidemia que tenemos hoy en día, y bueno, será todavía más agresivo ver las consecuencias del calentamiento global. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de esto. ¿Y qué les parece si comenzamos a preguntarle al doctor Juan Claudio algunas inquietudes, como por ejemplo, qué hemos aprendido del calentamiento global por medio de la observación de la Tierra? Y si también nos gustas comentar, ¿qué es lo que provoca al calentamiento global? ¿Cuál es su origen? Claro que sí, sí. Si pasamos a la primera imagen que ¿Sí? tengo aquí, entonces el calentamiento global es una cosa que ya está muy bien establecido, ¿no? Esta grafiquita es una que hice en donde cada cuadro que están viendo en su pantalla, cada cuadrito de cierto color, es un mes, es la temperatura promedio de todo el planeta durante un mes, ¿no? Desde 1900, desde el principio del siglo XX, esta hasta 2019, falta que la actualice hasta la fecha actual, ¿no? Y en colores azules oscuros están temperaturas bajas y en colores rojos altas. Entonces pueden ver cómo es un efecto que sin duda está ocurriendo. Por si hay gente que aún puede dudar que esto exista o que sea una mentira, pues no lo es, ¿no? La temperatura del planeta ha estado incrementando de manera más o menos continua desde el siglo XX, desde un poco antes, pero sobre todo el siglo XX fue cuando más rápido subió. ¿Ya que se debe esto? En la siguiente se explica un poco la idea. La razón de por qué la temperatura está aumentando es por lo que se llama el efecto invernadero. El efecto invernadero se llama así porque los invernaderos, digamos, de plantas, ¿no? Donde se tiene en climas muy fríos, se pueden cultivar plantas que requieren temperaturas un poco más altas en invernaderos. Y la idea es que la luz solar que estamos recibiendo del sol llega a la Tierra, atraviesa la atmósfera y llega al suelo, ¿no? Y calienta entonces el suelo de la Tierra. Y el suelo, al estar caliente, como todo objeto caliente, emite radiación infrarroja, que es la manera en que un objeto caliente se enfría naturalmente, ¿no? Y entonces, si no hubiera atmósfera, digamos, y simplemente la luz llegara a la Tierra y calentara y se emitiera radiación de regreso, pues habría un balance de entrada y salida de energía que mantiene la temperatura constante. Pero ¿qué pasa si tú agregas a esa atmósfera lo que llaman gases de efecto invernadero? Que son gases que permiten el paso de la luz solar, la luz normal, la luz blanca, digamos, pero no permiten el paso de la luz infrarroja. Entonces, la luz solar que viene del espacio puede entrar a través de estos gases que están en la atmósfera, calienta el suelo, pero luego cuando la radiación infrarroja del suelo quiere salir de regreso hacia el espacio, es bloqueada por gases de efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero, el gas más importante en la atmósfera terrestre es el CO2, el dióxido de carbono, que pues es emitido por muchas cosas, pero entre otras es emitido por la actividad industrial del ser humano. Entonces, eso es lo que ha hecho que se quede calor, energía atrapada en la atmósfera del planeta. Y como estamos volcando cada vez más y más gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues estamos aumentando ese efecto. En la siguiente diapositiva pueden ver esta es la concentración de CO2 que hay en la atmósfera terrestre, medido ahorita no desde el espacio, esto es medido en tierra, de hecho medido en Hawái, en un observatorio que está en Mauna Loa, que es el más famoso en cambio climático, porque desde los 60 ha estado midiendo continuamente con instrumentos la concentración y pueden ver pues cómo hay un incremento básicamente constante de la concentración de CO2, ¿no? Sabemos hoy en día que este incremento es casi todo causado por la actividad del hombre.
También la vida juega, ¿no? La vida natural en la Tierra, la vida animal y vegetal juega un papel en este intercambio, en este ciclo del CO2, pero lo que ha realmente venido a romper el balance que existía hace muchísimo tiempo es la actividad industrial del hombre, ¿no? La quema de combustibles fósiles por la industria y por el transporte y por muchísimas cosas. Entonces, si te pasas a la siguiente. Entonces, vamos a hablar un poco de satélites, porque el punto de aquí es ver cómo la tecnología espacial contribuye a este problema, ¿no? A combatirlo. Hay dos tipos de satélites que se ponen en órbita para observar la Tierra. Unos son los de órbita polar o órbita baja, que están ahí en la parte de abajo. Satélites que están muy pegados a la superficie de la Tierra, están a menos de 1000 kilómetros en general de la superficie, y orbitan como de forma polar, es decir, orbitan como pasando por los polos, ¿no? De forma como vertical, por así decirlo. En vez de que estén cerca del plano del Ecuador, está más bien cerca del eje de rotación de la Tierra, pasando por ahí. Eso les permite entonces cubrir una gran parte de la Tierra, ¿no? Están pasando, orbitando, dando vueltas en ese círculo, y la Tierra por abajo se está moviendo, está rotando. Entonces el satélite pasa por diferentes partes de la Tierra en cada revolución, en cada órbita. Entonces eso le permite cubrir una gran parte de la superficie muy rápido. Cada 90 minutos hace una vuelta completa, entonces puede barrer un pedazo diferente en cada paso. Y otro tipo de que está arriba, los órbita geoestacionaria, que están mucho, mucho más lejos de la superficie terrestre, a 36.000 kilómetros de altitud. Y la ventaja de estar ahí es que eso les da una vista de entrada de todo el disco del planeta. Entonces pueden ver toda la Tierra en una sola imagen. Obviamente, pues ven la mitad, ¿no? Nomás el hemisferio que tienen enfrente. Pero además, por la forma en que funciona la mecánica orbital a esa altitud, van siguiendo la Tierra conforme esta rota. Quiere decir que siempre están estacionados sobre el mismo punto encima de la Tierra. Entonces uno puede poner un satélite en ese tipo de órbitas y, por ejemplo, estacionarlo encima de México. No México en sí, porque tiene que estar arriba del Ecuador, pero del hemisferio que contiene a México nada más. Y entonces sí me va a estar viendo a México ese satélite. Entonces da una ventaja para cuando uno quiere poder monitorizar de manera continua alguna zona. Si pasamos a la siguiente. Esto es un ejemplo, bueno, está un poco cortado, pero es un ejemplo de cómo se ve la imagen de un satélite geoestacionario. De hecho, este es uno de los satélites americanos, estadounidenses, que está viendo continuamente a México, además de ver a Estados Unidos, obviamente, porque somos vecinos. Si pasas a la siguiente. Y bueno, si empezamos ahora sí a hablar de satélites, ¿para qué nos sirven los satélites de observación de la Tierra? Esto es un ejemplo de la medición justo de CO2, de dióxido de carbono en la atmósfera. Y lo que uno aprende muchísimo de cómo funciona el ciclo del carbono en la atmósfera terrestre a través del estudio de las concentraciones, pero globales. El observatorio de Mauna Loa en Hawái solo mide la concentración en ese lugar, ¿no? Pero uno puede con satélites mapear completamente toda la superficie del planeta y ver cuánto CO2 hay en cada lugar. Aquí hay un ejemplo en donde están mostrando la diferencia entre marzo y julio de la concentración de dióxido de carbono. Entonces pueden ver cómo hay muchísimo dióxido de carbono en marzo y ya para julio esos colores azules quiere decir que hay menos que el promedio, ¿no? Que normalmente hay en el planeta. Entonces eso habla mucho de cómo puede muy rápidamente intercambiar la vida, carbono, porque digamos, toda la vegetación para poder crecer absorbe este dióxido de carbono y luego lo libera cuando muere, ¿no? Es un ciclo en donde se está continuamente usando y luego devolviendo a la atmósfera. Pasamos a la siguiente, podemos ver estos son temperaturas superficiales del mar. Entonces, otra gran cosa que se monitoriza con satélites es la temperatura del mar, porque la temperatura superficial controla un montón de patrones atmosféricos. Por ejemplo, la formación de ciclones o de huracanes tropicales, por ejemplo, todos los que llegan a las costas de Estados Unidos, al Caribe mexicano, son, digamos, alimentados por energía que hay en la superficie del mar. Entre más caliente está la superficie del mar, más energía hay para alimentarnos. Entonces, estos cambios que ha habido en las décadas recientes en la temperatura superficial del mar han impactado en lo que llaman la génesis de huracanes, es decir, la aparición de huracanes más frecuentemente y más fuertes. Entonces, es una cosa muy importante para estar continuamente siguiendo y se puede medir con satélites continuamente esta temperatura del mar. Si pasamos a la siguiente, aquí se puede ver la cobertura de casquetes polares, en este caso es el polo norte de la Tierra, y pueden ver cómo desde, no todo con satélite en estos diagramas, pero hoy en día se hace con satélite esta medición de la cobertura de hielo para ver cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y pueden ver que desde finales del siglo XIX a principios del siglo XXI, la cobertura promedio es mucho más pequeña, es decir, hay cada vez menos hielo en el Ártico.
y pasa lo mismo en la Antártida, ¿no? Entonces eso es muy grave porque toda esa agua que normalmente se congela, agua dulce que no tiene sal, se está yendo ahora al mar, entonces está cambiando muchos patrones de circulación de agua en el mar. Vamos a la Vaya. siguiente. Aquí estamos midiendo con satélite también las concentraciones de dióxido de nitrógeno, que es un contaminante atmosférico que comúnmente se emite, por ejemplo, por la industria o por los coches, por los camiones. Entonces podemos ver en tiempo real, pueden estar midiendo todo el tiempo dónde y cuánto hay de este contaminante atmosférico en diferentes partes del mundo. Pueden ver a la derecha, en la parte de China, como toda la región central y un poco al sur de Beijing es una gran mancha de contaminantes atmosféricos, ¿no? Es una de las regiones más contaminadas del mundo. Y también se puede otras regiones, ¿no? Como la costa este de Estados Unidos, algunas lugares un poco más adentro en Estados Unidos, Europa y varios lugares. Entonces, eso permite estar todo el tiempo viendo no solo dónde se emite, sino también cómo se transporta, porque de donde se emiten estos contaminantes, las corrientes atmosféricas lo van a transportar a muchas partes del planeta. Entonces, poder entender hacia dónde se va a ir es muy útil para poder planear cosas. En la siguiente. Aquí es un ejemplo también se puede monitorear con satélite los cambios de uso de suelo y hay dos ideas aquí, por ejemplo, la deforestación, es decir, cómo los bosques han sido eliminados para, por ejemplo, crear plantaciones. Es un ejemplo, creo que en el sureste asiático, en donde en escala de unos 15 años se transformó a lo que era una selva tropical a zonas de plantaciones, ¿no? Para árboles de producción para fines humanos. Entonces, uno puede con satélite estar todo el tiempo viendo estos cambios de cambio de uso de suelo. También la desertificación, que aquí no se muestra, pero en lugares como África, los desiertos están avanzando todo el tiempo debido a que estamos deteriorando las condiciones del suelo en muchos lugares por la actividad humana. En la siguiente. Y esto es un ejemplo también de monitoreo de desechos de contaminantes hacia el mar, ¿no? Esto creo que es en Argentina, no es en Chile, creo. Entonces pueden ver cómo estos ríos o lugares donde están volcando desechos industriales están llegando al mar, ¿no? Uno puede seguir el transporte ya más mar adentro de los contaminantes. Es una forma de estar todo el tiempo vigilando este tipo de actividades. ¿Y la siguiente? Bueno, creo que podemos pasar a la siguiente parte. Ok, pues sí, justamente hablar sobre los bosques, las selvas y toda la pérdida de biodiversidad que lleva el no prestar la atención suficiente a este tipo de, de espacios naturales y dado por este aumento en el calentamiento global. Por ejemplo, pues podemos platicar que de manera obvia podemos intuir que el 80% de la flora provee de la alimentación humana y todas las personas que viven por medio de este tipo de recursos se ven fuertemente afectados cuando ocurren justo lo que vemos en la imagen, la deforestación, la pérdida de estos recursos de árboles, de especies en peligro de extinción, como pueden ser animales, plantas mismas, y los cuales se van sustituyendo por áreas de pastoreo de ganado. Entonces, esto ha representado la pérdida de muchísimas áreas predominantes de selvas, de bosques, y eso también aumenta el calentamiento global, ya que tan solo el 30% de la superficie terrestre provee de las hábitats cruciales a millones de especies, que son una fuente importante de aire limpio y agua. Entonces, cada año estamos perdiendo aproximadamente 13 millones de hectáreas de bosques, mientras la pérdida de estos ambientes son cada vez más grandes y cerca de 7,000 especies animales han perdido sus hábitats, esto a manos de personas que los extraen de sus zonas de hábitat natural y se los llevan para venta o comercialización para que pues con los pobres animales hagan pues lo que prefieran, lo cual es sumamente lamentable. El derretimiento de los polos, como mencionabas, es algo que se ha estado monitoreando a través de satélites y estamos viendo la pérdida de masa de estos casquetes polares, lo cual provoca lo que platicábamos al principio, el aumento en el nivel del océano y el aumento de temperatura del mismo
planeta. Entonces tenemos ese efecto, ¿no? El efecto invernadero provoca el calentamiento global provoca el derretimiento de los polos y el derretimiento de los polos provoca un aumento en la temperatura de los océanos y del mundo en general. Ahora, viendo esto, ¿qué podemos hacer o cómo, usando esta información, podemos predecir lo que va a ocurrir en nuestro planeta con esta información que se ha recolectado de la Tierra desde el espacio? No, Ok, amigos. Bueno, tenemos un pequeño problema técnico. Me están avisando aquí ahorita por el audífono. Vamos a hacer una pequeña pausa, cambiamos la sesión y regresamos ahorita en unos cuantos minutos. Espero no se vayan. Vamos a continuar aquí con el doctor Juan Claudio Toledo, que nos va a seguir platicando de su experiencia en percepción remota. Regresamos en un momento, amigos. ¿Qué tal, amigos? Hemos regresado después de este pequeño inconveniente técnico que tuvimos, pero vamos a continuar aquí con el doctor Juan Claudio Toledo, que nos hablará acerca de cómo se puede predecir lo que ocurrirá en nuestro planeta con la información que se ha recolectado de la Tierra, esta información recolectada desde el espacio. Por favor, Juan Claudio, si nos pudieras comentar al respecto. Claro que sí. Entonces, la idea es que toda esta información que discutíamos, que se puede medir de forma remota, con percepción remota, es decir, con satélites que están viendo la Tierra todo el tiempo y están midiendo variables como la temperatura, la humedad, la cantidad de gases que hay en la atmósfera. Y toda esta información se integra en lo que llaman modelos de circulación globales, que es un conjunto o un tipo de modelos matemáticos que se hacen
con herramientas de supercómputo muchísimas veces para tratar de modelar cómo todas estas variables interactúan en la Tierra. Entonces, como se ve aquí en la gráfica, lo que hacen esto es algo que hace la geofísica, ese campo de la física en particular, lo que hacen es como dividir toda la Tierra en cajas, en celdas se les llama, y lo hacen tanto para el mar como para la atmósfera que está por encima de la superficie terrestre. Entonces, la atmósfera y el mar van a interactuar a través de estos modelos. Y tanto para mar como para atmósfera se tiene medido, digamos, de satélites, pues todas estas variables, ¿no? Temperatura, humedad, la presión, cuánta luz está llegando, qué tipo de gases hay en la atmósfera, qué tipo cuánta sal hay en el océano, etcétera, 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 ¿no? Y todo esto se integra en modelos bien complicados que usan la física y la química para, pues, decir cómo van a evolucionar en el tiempo estas variables. Si están en contacto una parte de agua fría con una parte de agua caliente, entonces cómo se va a mezclar esas dos aguas de diferentes temperaturas, qué le va a pasar a la atmósfera, qué va a pasar con la formación de nubes, de tormentas, de todo lo que uno quiere. Entonces, realmente crearon estos modelos que son increíblemente complicados y hermosos, en donde se puede hacer una especie de simulación completa de todo el planeta, a nivel de la física y de la química, de lo que está ocurriendo con el agua y con el mar y con la atmósfera. Y con esto la gente hace un montón de cosas. De entrada, todo el programa de Naciones Unidas para Cambio Climático, lo que realmente se conoce como el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, casi todo lo que hacen de predicciones está basado en este tipo de modelos, ¿no? Que se corren en supercomputadoras porque son modelos computacionalmente muy caros de calcular, y con eso la gente hace predicciones, ¿no? Por ejemplo, lo que más se hace para cambio climático es hacer proyecciones con diferentes estrategias de control de cuánto CO estamos emitiendo. Por ejemplo, uno puede decir, ¿qué pasaría si los países que más producen CO2 en el mundo emitieran solamente la mitad de lo que están emitiendo hoy en día sobre los siguientes 20 años? Entonces, con este tipo de modelos computacionales, ellos pueden predecir cuál sería entonces el cambio de entrada a la concentración de CO2 en la atmósfera, pero también todo lo que eso conlleva, ¿no? Como hablamos ya del efecto invernadero, si hay menos CO2, entonces hay menos efecto invernadero, entonces la temperatura deberá mantenerse un poco más baja, y eso a su vez va a impactar a muchas otras cosas. Una cosa muy importante de modelar la Tierra, de la geofísica, es que la Tierra es un sistema complejo, en el sentido que si uno quiere modelar la Tierra como lo estoy hablando, tiene que encargarse de modelar muchos sistemas independientes en principio, o no independientes, pero que tienen sus propias reglas de operación, pero que están interactuando en sí. Y cuando tú cambias una cosa en este conjunto de sistemas interconectados, pues todos los demás también sienten una afectación. Como decías bien, Sergio, si tú, por ejemplo, tienes menos hielo cada vez en los casquetes polares, en el Ártico y en la Antártida, entonces eso va a conducir a cambios en las propiedades del agua que circula por todo el planeta, porque agua fría que estaba en los polos ahora ya no está quedando ahí, que es agua también que no tiene sal, entonces eso va a cambiar un montón de cosas, va a cambiar que el nivel del agua cambie, porque ya ahora es agua en vez de hielo, entonces ya no está flotando, sino que se va, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo este tipo de interconexiones muy complejas se pueden capturar con este tipo de modelos computacionales. Si pasamos a la siguiente. Esto es un ejemplo entonces de lo que les decía, de este tipo de proyecciones que hace las Naciones Unidas, o en particular, en específico, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Entonces, en la gráfica de arriba lo que están viendo es la temperatura promedio de todo el planeta, que es digamos, el principal indicador de cambio climático. Los demás son como secundarios o son dependientes de este primero. Entonces, en el eje X está desde el año 2000 al año 2100, entonces este periodo bastante grande de tiempo, todo el siglo XXI, y pues entre más arriba, más caliente está. Y lo que están comparando en esta particular gráfica es qué pasaría con diferentes estrategias de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, hay 4 modelos ahí. Bueno, antes hay 2 que están mostrados en las líneas. Entonces, digamos, el modelo azul, el de abajo, es como el modelo optimista. Lo que pasaría si reducimos cuánto CO2 estamos emitiendo por la actividad humana en mucho, ¿no? Y el de arriba es un modelo un poco más pesimista, en donde reducimos mucho menos la cantidad de emisiones. Entonces, uno puede hacer proyecciones a tiempos muy largos, a escalas de un siglo, de cómo se va a hacer la temperatura del planeta si continuamos por este camino. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, que en el modelo pesimista, el rojo, el de arriba, si dejamos que las emisiones a ese ritmo, para 2100 llegaríamos a más de 4 grados Celsius por arriba del promedio preindustrial, que sería algo terrible, ¿no? Porque, de hecho, esto es relativo al promedio de final del siglo XX, ni siquiera preindustrial, ¿no? O sea, habría 4 grados más Celsius
en todo el planeta con respecto a ese periodo del 86 al 2005. Que sea algo brutal, porque uno piensa que 4 grados Celsius no es mucho, ¿no? En un lugar como donde vivimos, la temperatura cambia mucho más que eso entre el día y la noche. Pero no hay que olvidar que estos 4 grados Celsius son en promedio para todo el planeta y que implica entonces que toda la atmósfera y el mar, también una parte del mar, se han calentado muchísimo. La cantidad de energía que requieres para subir la temperatura de todo el aire de la Tierra en 4 grados es una cantidad de energía brutal. Entonces, toda esa energía que está de extra en la atmósfera, pues va a interactuar de muchas maneras diferentes con todos los sistemas que interactúan con la atmósfera y con el mar. Entonces, es una cosa que tiene un potencial destructivo muy, muy grande. Y en la gráfica de abajo está también lo que mencionabas hace rato, Sergio, las estimaciones de aumento del nivel del mar. De nuevo, depende fuertemente de qué tanto reducimos las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, y pueden ver en la estimación roja, en esa proyección, que llegaríamos a casi 1 metro con respecto al principio del siglo XXI, no con respecto a principios del siglo XX. Entonces es un aumento muy grande. Estos aumentos de nivel del mar en orden 1 metro serán catastróficos para muchos países del mundo, para muchas zonas habitadas del mundo. Piensen en ciudades como Nueva York o los Países Bajos, que son zonas que si el mar sube 1 metro, se acabó, ¿no? Está bajo el agua esa ciudad. Entonces implicaría cambios muy grandes en la organización humana y pues también obviamente pues toda la destrucción de ecosistemas costeros que estarían ahora bajo el mar, entonces serían destruidos por este efecto muy grande. Y si pasamos a la siguiente, otro gran ejemplo de predicción, digamos, con observación de la Tierra desde satélites, es, por ejemplo, los huracanes. Es un gran servicio que se hace gracias a que tenemos en órbita satélites que pueden seguir huracanes. Es el huracán Irma en 2018 me parece, ¿no? Que fue un huracán de categoría 4 y 5 que pasó por todo el Caribe y a la costa de Florida. Y pues con satélites uno los puede seguir en tiempo real, puede ver exactamente dónde están, la velocidad con la que están rotando, la presión atmosférica que tienen, y todas las variables son súper útiles para hacer predicciones de hacia dónde van a ir y qué tan fuertes van a ser. En la siguiente diapositiva hay un ejemplo del tipo de reportes que hace el Centro de Huracanes de Estados Unidos. Si pones la siguiente, Sergio. Sí. Entonces, es el mismo huracán Irma. Entonces, con esos datos que uno saca del satélite, la velocidad con la que gira, la velocidad con la que se mueve el centro del huracán, la presión que hay atmosférica, uno puede meter esta información a modelos de computadora también para hacer proyecciones de movimiento y de intensidad. Entonces, eso le permite que la gente que está en la trayectoria predicha del huracán, pues tenga un aviso muchas veces de varios días, ¿no? Para prepararse que esto viene para acá. Entonces, es una cosa que es muy útil para salvar vidas humanas también. Y la siguiente, creo que ya vamos al siguiente bloque. Sí, ya vamos al siguiente bloque. Exacto. Justo lo que estás diciendo nos da al menos una perspectiva bastante completa de qué podemos hacer con esta información que se recopila. Ya lo has explicado, que se pueden salvar vidas incluso, se puede avisar con anticipación de algún desastre natural y todas las implicaciones que tenemos de aquí a 100 años, bueno, ya ahorita 80 años, al 2100, pero que de no hacer algo, pues todos estos problemas se van a ir acumulando y como lo que entiendo que vas mencionando, todo el planeta está correlacionado, aumenta el nivel del mar, los ecosistemas se modifican, la temperatura del ambiente se modifica, las plantas van a crecer en otros lugares, en situaciones humanas, ¿no? Las poblaciones van a terminar migrando por causas de este calentamiento global y todos los problemas sociales que incluso pueden estar desde esta perspectiva, ¿no? Todo lo que puede cambiar en un en un tiempo muy corto. En realidad, hablamos de apenas que 150 años desde que se empezó a hablar de esto hasta, me refiero desde que se comenzó a hablar, hasta el 2100 que tenemos más o menos un estimado de qué puede ocurrir. Y bueno, ¿qué te parece si para hablar acerca de este tercer bloque, te invitamos a que nos hables acerca de lo que es la acción por el clima, nos hables más sobre los océanos, el mar, lo que pasa aquí mismo en la Tierra, que ya vimos que se pierden bosques, que se pierden selvas, el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, todas estas implicaciones que llevan a el calentamiento global,
y a la modificación del clima y todo ello, ¿qué te parece si nos platicas de qué manera la tecnología satelital puede ayudar a cumplir el objetivo de desarrollo sostenible 14 y 15 que busca principalmente preservar estos ecosistemas y en la cuestión de acción por el clima busca a que la temperatura global no continúe aumentando? ¿Qué te parece si nos hablas de cómo la tecnología satelital directamente nos ayuda a contrarrestar estos efectos que principalmente los humanos hemos provocado? Claro. De hecho, pues todo empieza por monitoreo, ¿no? Para poder resolver un problema, uno tiene que empezar entendiendo el problema. De entrada, admitiendo que tenemos un problema, que es una cosa que nos ha costado mucho trabajo. En realidad es una cosa de cultura política, digamos, ¿no? Entonces, pero de entrada, para poder resolver el problema hay que entenderlo. Y para poder entenderlo, pues hay que poder medirlo. Entonces, digamos, en términos del mar, de las especies que viven en el mar, dos ejemplos muy claros voy a platicar ahora. Entonces, el primero es el ejemplo de los corales, que debido al cambio climático está ya muy bien establecido que están siendo afectados muy gravemente. Está pasando lo que se llama blanqueamiento de los corales, que es lo que pueden ver aquí en la imagen. Entonces, a la izquierda un coral sano y a la derecha un coral ya está enfermo por este efecto. Y los corales son ecosistemas o son la base de ecosistemas marinos muy, muy importantes. En muchos lugares del mundo hay grandes extensiones de corales y son lugares en donde muchísimas especies marinas coexisten, donde viven, donde se alimentan, entonces dependen de la existencia de los corales. Y lo que está pasando con el cambio climático es que la temperatura del mar, sobre todo el incremento en la temperatura del mar, está afectando, de hecho ni siquiera a los corales directamente, esas bacterias que viven en los corales, que son parte, digamos, de su ciclo de vida es algo realmente simbiótico. El coral, que es una especie como es un pólipo, es una especie como de planta, interactúa con las bacterias de manera muy importante en su ciclo de vida y la temperatura del agua que está siendo afectada por el cambio climático, pues afecta esa interrelación entre el coral y la bacteria, mata la bacteria, entonces hace que el coral se degrade, que ya no pueda retener calcios y demás que son necesarios para su funcionamiento. Y eso hace que el coral se muera, que deja de crecer, entonces eso a su vez afecta a todas las especies de las cuales dependía. Entonces, con satélites también se puede monitorear todo esto. En la siguiente imagen está ejemplo de, no, creo que nos brincamos una, bueno, no importa. El punto es que se han creado ya índices o formas de medir cuánto riesgo tiene el coral en diferentes partes del mundo según la temperatura de la superficie del mar. Entonces se puede monitorear en tiempo real, literalmente, qué está pasando con estos riesgos, es decir, qué partes del mundo, qué arrecifes de corales son los más ahorita que están en riesgo. Así como se crean índices en ecología de extinción de especies, es decir, de qué tan en peligro de extinción está una especie, también se puede hacer lo mismo a través de datos satelitales con los corales, ¿no? Para ver dónde están en riesgo. Y otro gran ejemplo que les quería platicar, porque es en el que tengo algo de experiencia, es el sargazo, que es esta alga que ha estado apareciendo de manera masiva sobre todo en las playas del Caribe, incluye el Caribe mexicano, por supuesto. Esta es una imagen en Cancún, de hecho, de hace creo que 2018-2019, de la temporada de sargazo, que es en verano, que estamos de hecho por entrar en ella, en donde esta alga que siempre ha existido por siglos en el Atlántico, pero siempre estaba en cantidades más o menos pequeñas, ¿no? Tenía un ciclo de vida, en verano que hacía, que no sabemos muy bien por qué, pero que hacía más calor en principio, se reproducía más, pero siempre estaba muy controlado. Y por razones que no son del todo muy claras, que tienen probablemente que ver con el cambio climático y con la actividad del hombre, probablemente con ambas de forma combinada, en los últimos años, como 2014 para acá, hemos tenido estas explosiones de masa de alga, de biomasa, en donde ha habido miles de veces más masa de alga que lo que había tradicionalmente en el Caribe. Y esto ha producido pues estas arribazones masivas de sargazo a las playas de todas las costas del Caribe, incluyendo la mexicana, como decía. Y esto representa un montón de cosas negativas. De entrada, pues es obvio, ¿no? Para las playas que dependen del turismo, como es el caso de Quintana Roo en México, pues es una afectación muy grande, ¿no? Se tiene que invertir dinero para remover todo el sargazo y eso afecta pues el turismo, cuánta gente está llegando a vacacionar a estos lugares, pero también es un gran problema ecológico, porque este como gigantesco desbalance de lo que normalmente pasaba en el mar en estos lugares está afectando mucho especies marinas que son costeras. Por ejemplo,
Al llegar este sargazo, que es una capa de así bastante gruesa de plantas en la superficie, a los ecosistemas costeros, pues lo que dependía de luz, por ejemplo, pastos marinos que están en el fondo del mar, en las zonas poco profundas, dependían de luz, pues el sargazo bloquea la luz y eso hace que se deterioren las condiciones de crecimiento de estos pastos y a su vez eso entonces afecta especies de peces que dependían de los pastos y bueno, es toda una cadena, como decíamos, ¿no? De efectos de que si cambias una cosa en un ecosistema, eso repercute sobre todo el ecosistema. Entonces, este problema es muy grande y no se entiende muy bien todavía, es un problema más reciente que empezó en 2014 nada más, tenemos apenas 6 años que esto está ocurriendo, ocurre de forma muy variable, hay años en que hay mucho, hay años en que no hay tanto, y no sabemos bien por qué, entonces es realmente un problema de investigación que está ahorita en trabajo, ¿no? Si pasamos a la siguiente, esto es es una imagen satelital, bueno, no es una imagen directamente, pero es algo calculado con imágenes satelitales. Ya la gente ha creado maneras de rastrear con imágenes satelitales la presencia del sargazo. Es una cosa muy impresionante, se crea este índice que dice dónde hay algas flotantes. Y aquí pueden ver lo que los investigadores han llamado, de la Universidad de Florida, han llamado el gran cinturón de sargazo del Atlántico. Es un cinturón que se extiende desde casi las costas de África hasta las costas del Caribe mexicano y el Golfo de México, e incluso un poco todavía sube con la corriente del Golfo a la costa de Florida y de Estados Unidos, ¿no? Y pueden ver cómo es una cantidad masiva de biomasa que antes no existía, ¿no? Es un problema muy grande. Si pasamos a la siguiente. Esto es una imagen satelital calculada por la Conavio, que también tiene una plataforma de monitoreo marino que se llama CIMAR. De hecho, hemos contribuido en nuestro grupo con ellos bastante. Y pueden ver aquí, pues, en las costas del Caribe mexicano, la presencia de esta alga. Esta es una imagen de 2018, me parece. Entonces pueden ver todos esos filamentos brillantes, están indicando la presencia de esta alga. Y pueden ver, pues, cómo es una cantidad gigante, ¿no? Vean el tamaño de la península de Yucatán y vean todo el tamaño, la longitud de estos filamentos de alga. Es una cantidad gigantesca que está llegando. Y el monitoreo continuo con satélite nos permite ver cómo se mueve. Aquí no está animado, pero uno podría animar esta imagen y ver el movimiento como que sigue las corrientes marinas, ¿no? Pero uno puede con eso hacer, por ejemplo, predicciones de cuánto esperaríamos que llegue a la costa de tal lugar en los siguientes días. En la siguiente. Entonces les platico que el año pasado participamos en este concurso, en un concurso de análisis de datos marinos. Entonces nos metimos algunos amigos y yo, algunos conocidos y colegas y yo, a este concurso organizado por el gobierno francés y pues ganamos el concurso con nuestro proyecto, ¿no? Entonces voy a platicaros un poquito de eso. Entonces en la siguiente, que por cierto, si les interesa el análisis de datos, si les interesa datos satelitales y les interesa el mar, se está haciendo cada año. Y el año pasado fue la primera vez que se hizo en México también, porque se hacía normalmente solamente en Francia el concurso, pero el año pasado decidieron hacerlo también aquí en México y fue muy exitoso, entonces este año se va a repetir otra vez. Usualmente es en octubre, pero pues ya veremos con el asunto del coronavirus si se desplaza esto o no, porque la idea es que es algo presencial, ¿no? Es un concurso de programación, entonces uno tiene que ir a un lugar a programar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues mucha gente habrá escuchado esto del Machine Learning, que es una nueva técnica, una serie, bueno, familia de técnicas computacionales para analizar datos, para poder hacer que la computadora reconozca patrones, ¿no? en datos de forma masiva. Entonces, uno simplemente, la idea es que, como está mostrado aquí en esta imagen, uno le alimenta un conjunto de datos de entrenamiento, que en este caso el problema es detectar el sargazo, ¿no? Que tenemos una imagen satelital, que es una imagen que simplemente está registrando un sensor cuando pasa por encima del Caribe, está registrando cuánta luz le llega de la superficie del mar en diferentes longitudes de onda, entonces en el óptico, en el infrarrojo, y a partir de esa información uno quiere tratar de predecir, bueno, o de detectar dónde está el sargazo. Entonces, en este tipo de técnicas uno toma una imagen, digamos, donde ya se sabe dónde hay sargazo, entonces nosotros usamos lo que ya se estaba haciendo en términos de detección remota de sargazo, y se alimenta esa información, que es como decir, te voy a entrenar algoritmo. Mira, aquí hay una imagen que yo procesé y te voy a decir dónde hay sargazo y dónde no hay. Entonces, esa imagen la procesa el algoritmo de computadora y entonces aprende de manera automática, por eso se llama Machine Learning, aprende a reconocer qué características de la luz que estamos viendo en el satélite, de cada píxel de mar, están correlacionadas con la presencia de sargazo. Entonces, una vez ya entrenado el algoritmo, lo que puede hacer es hacer predicciones o en el sentido, digamos, de detecciones. Es decir, ahora te muestro una imagen que ya no sé si hay sargazo o no en la imagen, que de hecho tal vez el algoritmo tradicional me dice, pues no estoy muy seguro de si hay o no,
y el algoritmo ya entrenado es capaz de decir, ah, pues mira, en estos píxeles sí definitivamente hay, en estos otros pues no estoy muy seguro, pero puede ser, y en estos terceros pues definitivamente no hay sargazo. Y se permite construir entonces herramientas nuevas de monitoreo remoto de la presencia de sargazo. Y si pasamos a la siguiente, este es el resultado de nuestro algoritmo, entonces es más una imagen de demostración. Entonces cada puntito rojo es una detección de un píxel de la imagen satelital. Aquí tomamos imágenes de satélites europeos. Es un programa muy grande que se llama Copernicus de la Agencia Espacial Europea, donde tienen una familia bastante amplia de satélites en órbita para observación de la Tierra, y con estos pues ven un montón de cosas, ¿no? Ven desde, algunos son de radar para medir, digamos, la altura del mar, otros son ópticos, otros son infrarrojos, hay muchísimos tipos diferentes, y son datos que gracias a que la Unión Europea tiene una política de acceso público, cualquier persona se puede abrir una cuenta en el sitio de Copernicus y bajarlo a los que quiera. Pues nosotros usamos esa información, nos fijamos en cuáles imágenes correspondían al Caribe mexicano. Aquí está la costa bueno, cerca de Cancún, ¿no? de Quintana Roo, y aplicamos el algoritmo, lo entrenamos para que reconociera el sargazo, y entonces ya podemos entonces en imágenes, cuando queramos, medir la presencia de sargazo. Esto es una imagen de 2019, creo que de julio, que es cuando más hubo sargazo en el Caribe. Los pueden ver todos los filamentos que se veían, solo que ahora los podemos ver a una escala mucho más pequeña. En la imagen que mostré hace rato, estábamos viendo imágenes a 1 kilómetro de resolución, es decir, el satélite solo puede distinguir características de tamaño de 1 kilómetro. Aquí está a 20 metros de resolución. Entonces podemos ver a escala mucho, mucho más pequeña la presencia de sargazo, y eso nos permite entonces hacer predicciones mucho más detalladas de hacia dónde va a llegar en los siguientes días, si va a llegar a Cancún o no, por ejemplo, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Bueno, pasamos a preguntas entonces. Bueno, Sergio, adelante. Ok, amigos, pues estamos en la sección de preguntas por si hay algún comentario, duda que nos quisieran compartir de ustedes que están viendo la transmisión. Y por lo pronto, pues voy leyendo algunos comentarios. Dice Alejandro García, buenas tardes, Sergio, gusto saludar. Hola, ¿qué tal, Alejandro García? Humberto Josué Díaz Pérez dice, ¿ya se identificó en México en qué partes de las costas están subiendo el nivel del mar? Aunque no nos especifica si es pregunta o comentario. Bueno, Humberto, si nos estás escuchando, acláranos, o Claudio. Suena como pregunta, y la verdad no sé cuál será la respuesta de eso, porque ahorita el problema es que el nivel del mar se puede estimar según cuánto hielo ya nos está produciendo o formando en las polares, pero ya medirlo a nivel de lugares y lugares es más complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, la erosión de las playas, el hecho de que las playas estén cambiando cuánta arena hay y cuál es la pendiente de la arena, eso también produce cambios en el nivel del mar que uno puede medir localmente, ¿no? En un lugar. Entonces, si la mar está subiendo o no, depende de muchos factores y no solamente de este incremento global, digamos, ¿no? Entonces, es un poquito una cosa que pasa en cambio climático muy seguido. Por ejemplo, si uno mide la temperatura de una ciudad específicamente, como aquí la Ciudad de México, y la mide sobre tal vez todo el siglo XX, tal vez uno va a encontrar que de hecho no se está calentando la Ciudad de México, ¿no? Porque la temperatura en un lugar como una ciudad depende de un montón de factores que son locales. Entonces, cuando uno habla de cambio climático, cuando uno habla de la temperatura del planeta o el nivel del mar, realmente se refiere como a promedios sobre todas las zonas, ¿no? Sobre todos los lugares del mundo. Entonces, muchas veces son difíciles de observar a nivel local, a nivel de un sitio individualmente. Para México, no sé, supongo que la CONAVIO o organizaciones como la Semarnat deben tener mediciones de cambio, ¿no? De qué tan arriba ha llegado la marea, porque al final no vas a ver un cambio de 10 centímetros midiendo la altura del mar, ¿no? La profundidad. Lo vas a ver más bien viendo qué tan lejos está llegando la marea en la costa. Entonces, debe haber datos de eso, ¿no? Pero no conozco puntualmente sobre eso. Ok, aquí una pregunta, más regresaré un poquito a esta. Aproximadamente de cuántas entradas son las que ustedes tienen para desarrollar este algoritmo y que ese algoritmo nos dé, pues, este tipo de estimaciones. Entradas, supongo que se referirá a cuántos datos. Ajá, datos y Sí, cuántas variables, por así decirlo, intervienen. sí, claro. Estas imágenes que descargamos de Copernicus, de la Agencia Espacial Europea,
satélites que se llama Sentinel, es una familia de satélites, y Sentinel-2 en particular tiene lo que llaman un sensor multiespectral, que quiere decir que está registrando la luz que se refleja de la superficie en muchas longitudes de onda. En este caso estamos usando 9 bandas espectrales, algunas en el óptico, otras la mayoría en el infrarrojo. Entonces es como si tuviéramos 9 imágenes de la misma región en diferentes tipos de luz, ¿no? Y cada imagen es una imagen que tiene aproximadamente como, creo que 32 millones de píxeles. Y una imagen es como el tamaño que estoy mostrando aquí más o menos. Es como un cuadro nada más de 100 kilómetros más o menos de lado. Y pues todo el Caribe está como cuadriculado en estos tiles, se llaman, ¿no? De 100 kilómetros de lado en 9 bandas. Entonces tomamos toda esa información, ¿no? Son realmente millones y millones y millones de píxeles. Y cuando uno lo entrena, lo que hace es, mira, aquí te van 100 millones de píxeles. En cada píxel tú sabes cuál es la medición de cada canal. Sabes que el canal de 1 a 9 midió tanto el satélite en cada uno de los canales, y uno le dice a la máquina, mira, este píxel sí tiene sargazo. Eso a partir de determinaciones previas, ¿no? Con algoritmos preexistentes. Entonces ya conoce millones de casos de entrenamiento, ya es capaz el algoritmo de reconocer muy, muy precisamente cuándo sí y cuándo no hay. De hecho, uno lo que hace es comparar el desempeño del algoritmo nuevo con el viejo para ver en dónde coinciden y dónde no. Y encontramos que de hecho nuestro algoritmo reproduce más del 99% de las detecciones que hace el original, pero también hace detecciones que no hace el original. Zonas donde tal vez el filamento de sargazo estaba medio interrumpido y estaba medio dudoso, el algoritmo original no está seguro y el nuestro sí está seguro de que hay sargazo ahí, ¿no? Entonces te ha hecho una mejora sobre la detección del algoritmo original. Pero el punto es que requiere millones y millones de datos. Entonces, esto lo hemos hecho entonces en supercomputadoras, ¿no? Aquí en la UNAM tenemos una computadora en C3, un clúster de procesamiento, y ahí estuvimos lanzando, ¿no? los conjuntos de datos durante varios días. Tarda algunas horas, tampoco tarda muchísimo en procesar todo el Caribe, ¿no? Pero bueno, así lo hemos estado haciendo. Ok, sumamente interesante. Blanca Mendoza nos dice, el Servicio Mareográfico Nacional de la UNAM tiene estimados del nivel del mar desde hace más de 60 años. Oh, muchas gracias, Blanca. Pues es algo que podemos también revisar, consultar para Claro. tener ese dato, ¿no? De en qué zonas se esperaría que de no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, donde subiría el nivel del mar. Aquí dice Héctor Mac, saludos desde, y nos pone una dirección de correo, una dirección web, cirix.mx. Ok, hola Héctor. Hola. Bueno amigos, no sé si tengan algún otro comentario, alguna otra pregunta. Juan, si tienes algún otro comentario, un comentario final antes de dar por finalizada esta transmisión. Pues sí, solo recordar que el cambio climático es un problema bastante grave al que nos enfrentamos. Debido a lo que comentaba hace rato de que a veces es difícil verlo localmente, la gente muchas veces cree que no es real, ¿no? Pero tenemos ya una amplísima, gran colección de evidencia de que en muchos sentidos está cambiando el planeta, y es debido a la acción industrial y de quema de combustibles fósiles del hombre. Entonces es un problema que tomas muy en serio, es un problema que va a ser, digamos, va a ser lento el cambio que está produciendo, pero es un cambio tan grande que si permitimos que ocurra es bastante irreversible. Va a ser muy difícil. Así como tarda mucho en cambiar hacia malo, hacia algo malo, también tarda mucho en cambiar hacia el lado bueno. Entonces tenemos una cosa que tenemos que atacar desde ya para que durante las siguientes décadas se tomen medidas que reduzcan esto. Y la medida más importante es dejar de depender de la energía fósil. Tenemos que empezar a depender de energías renovables, de energías que no son contaminantes en el sentido de emitir grandes cantidades de gases invernadero a la atmósfera. Es una cosa que vamos a tener que empezar a cambiar poco a poco, pero tenemos que hacerlo de manera continua, de manera constante. Así que invito a todo el mundo, en la medida de lo posible de cada persona y de concientizar a otros, a hablar de lo importante que es este problema y de que tenemos que empezar a atacarlo desde ya. Porque la razón principal de por qué no se ha atacado tanto como uno podría querer es simplemente por una cuestión de voluntad, ¿no? De que falta que los líderes del mundo realmente le entren de lleno a tomar medidas que sirvan para algo. Entonces, solamente convenciéndolos a ellos, y pues el pueblo es quien tiene aquí la voz, ¿no? Para convencer a los dirigentes, pues convenciéndolos es que se va a lograr realmente hacer cambios importantes en este tema. Entonces, nos toca realmente a todos como sociedad resolver esto. Exactamente, pues me parece que son las palabras acertadas en torno a este tema.
tenemos que hacer algo, de lo contrario, bueno, el futuro no es muy cómodo, que digamos, para el Así resto de es. las especies, incluyendo a nosotros los humanos, aquí en este planeta querido que llamamos Tierra. Y bueno, amigos, así hemos llegado a la parte final de esta sexta transmisión de El Espacio desde Casa. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan aprendido mucho, que se hayan entretenido también en esas transmisiones. Estamos abiertos a los comentarios y sugerencias que ustedes tengan en torno a tecnología espacial y hemos usado de pretexto la Agenda 2030 para entender qué está pasando con nuestro mundo, qué está pasando con nuestro planeta desde diferentes perspectivas y de qué manera la tecnología satelital puede ayudarnos a resolver algunos problemas o al menos a acercarnos a estos objetivos de desarrollo sostenible. Pues bueno amigos, así es como nos despedimos. Les recordamos que aquí están las formas de contacto del Programa Espacial Universitario de la UNAM. A nombre de él, es del mismo Juan Claudio, te agradezco mucho tu tiempo, que compartas este conocimiento que tienes con todos nosotros y esperamos en próximas ocasiones contar con tu presencia para que nos sigas compartiendo más de todo el conocimiento que has ido generando en estos años. Claro que Bien, sí, con mucho gusto. muchas gracias, amigo. Y bueno, pues así terminamos. Sigan las recomendaciones de las personas que están llevando pues esta situación de aislamiento social o de distancia para que no haya una mayor cantidad de enfermos por COVID. Estamos llegando ya a una nueva etapa, una transición hacia lo que han llamado nueva normalidad. Estemos atentos, sigamos fuentes oficiales de información, fuentes verídicas de información y procuremos comunicar esa información verídica y ya bien estudiada con el resto de personas que están a nuestro alrededor para que de esta manera pues los impactos negativos por epidemias sean menos. Pues bueno amigos, cuídense mucho, que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana aquí en la séptima transmisión de El Espacio desde Casa. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. Juan Claudio. Hasta luego.